Presta mucha atención porque lo que ha sucedido en Bitcoin en estas últimas horas es determinante para la operativa. En anteriores vídeos hemos estado trabajando la estructura que veis por pantalla, una estructura que ya tenía cierto desarrollo y que estábamos a la espera de ver algún tipo de sacudida sobre alguno de los extremos. Recordemos que la fase A de la estructura considerábamos que había finalizado ya en este nivel de aquí y a partir de aquí estuvimos esperando la continuación del desarrollo. En el vídeo de ayer estuvimos observando cómo el precio visitaba la zona de la resistencia, pero algunas horas después observábamos cómo continuaba entrando presión vendedora y hacía que el precio volviese a visitar zonas de soporte, intentando llegar a romperlo en un primer intento, terminó rechazando. Pero como veis, si bajamos un poquito más de time frame o de fractalidad, mejor dicho, podremos observar cómo sobre esta zona operativa tuvimos una pequeña distribución para llevar al precio a niveles operativos por debajo del soporte. Esto en el corto plazo obviamente era una oportunidad operativa en short que ponía en riesgo en este caso la potencial continuidad del anterior movimiento alcista, porque recordemos que el anterior contexto era alcista y llegábamos a recuperar niveles de soporte de las estructuras de mayor fractalidad. Pero algo muy importante ha sucedido cuando el precio ha vuelto a testear esta directriz bajista que teníamos del pasado. Sobre esta zona operativa hemos comenzado a ver una entrada de compras significativa que ha conseguido que el precio vuelva a reingresar en la estructura. Y no solo eso, ya que después del reingreso ha continuado con bastante fortaleza hasta conseguir alcanzar la zona de la resistencia. Y con esto nos confirma dos cosas. Por un lado, una sacudida en zona de mínimos, limpiando con esto muchísimas liquidaciones de longs. Y por otro lado, la confirmación de la fortaleza consiguiendo alcanzar la zona de la resistencia. Además, considero que es una muy buena señal que el precio de Bitcoin haya rechazado esta dinámica bajista, porque anteriormente recordemos que esto era una resistencia clave para el precio y que actualmente que actúe como un soporte, creo que son muy buenas noticias para el corto plazo. Eso sí, estábamos viendo cómo el precio tras alcanzar esta zona de resistencia, o mejor dicho, mientras la iba alcanzando, iba perdiendo un poquito ese momentum alcista que traía, y por eso es que el precio, después de alcanzar la resistencia, ha tenido un pequeño movimiento de corrección hasta la zona media de la estructura, un nivel donde parece que vuelve a entrar presión compradora y vamos a ver si durante las próximas horas esto continúa y el precio consigue romper esta resistencia. En la ruptura de la misma y en la posterior consolidación sería donde podríamos estar evaluando compras valorando la continuación alcista. Y ojo porque esta continuación alcista es súper importante para Bitcoin, porque en caso de conseguir esa consolidación podríamos buscar niveles operativos más altos, con un primer objetivo sobre esta zona de los 60.200. Tenemos por aquí otra zona también muy interesante en los 62.700 e incluso para setups de un poquito más largo plazo podríamos tener también estos 68.050. Será importante también poder ver una ruptura efectiva de este nodo de los 59.225 con bastante fortaleza para poder continuar favoreciendo esa continuación a los objetivos. Con este último movimiento de Bitcoin mejora bastante la situación después de lo que vimos en vídeos anteriores, donde el precio perdía temporalmente esta zona de soporte, pero gracias a los recientes movimientos alcistas y a esta potencial reacumulación, el precio podría seguir escalando niveles a partir de aquí. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Estamos viendo cómo la liquidez en zona de shorts ha continuado aumentando y es que vemos muchísima en esta zona de los 58.612. Si el precio alcanza esta zona podría generar un pequeño short squeeze en el corto plazo que ayude a continuar con la tendencia alcista. Por parte de los long, aunque se ha llevado un poquito de liquidez, no había tanta de momento cerca del precio. Respecto a la liquidez de 100x, ahora mismo no veo ningún nivel destacable. Es cierto que hay un poco más de liquidez por zona de shorts. Respecto a la liquidez de 50x, vemos bastante desde los 58.500 hasta los
58.785. Respecto a la liquidez de 25X veo que hay bastante en los 58.600 y liquidez de 10X sobre todo vemos bastante a partir de los 59.135. En Bookmap estamos teniendo un pequeño problema en estas últimas horas porque, como veis, la información no me está cargando correctamente. De todos modos, durante este primer movimiento bajista, veíamos cómo aparecían algunas compras, aunque no demasiado volumen, intentando defender al precio sobre los 55.600. En los mapas de The Kingfisher no vemos tampoco muchas zonas con liquidez cerca del precio. Lo más cercano estaría en zona de longs, en torno a los 54.310. En los CVDs vemos algo muy importante y es que entró una compra muy fuerte desde Coinbase recientemente. En los mapas de corto plazo vemos liquidez en ambos lados, casi 50-50, hasta los 58.075 y hasta los 56.565. Y en los mapas de High Leverage tenemos liquidez en estos 57.050.